Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal un día más y hoy voy a hacer un vídeo que continúa la serie sobre el tarot de Marsella y en concreto voy a hablar de la numerología o del contenido numerológico que se suele asociar a los arcanos menores numerales, obviamente del sistema de tarot de Marsella. Si habéis visto los vídeos anteriores, empecé haciendo algunas grabaciones sobre cómo es el sistema o en qué se diferencia de otros sistemas, y el último de ellos hablaba específicamente del desarrollo visual de los numerales o de los arcanos menores. Voy a volcar hoy en ese contenido visual un contenido numerológico o de significado numerológico. Es uno de los, digamos, tradicionalmente es uno de los significados o de las estructuras o de la información que se suele utilizar para leer los arcanos menores del tarot de Marsella. Obviamente, otro de los pilares es los elementos o los cuatro palos. Hice un vídeo sobre este particular hace unas semanas, donde explicaba un poco para mí qué características tenía cada uno de los elementos representados en los cuatro palos de los arcanos menores. Aparte de esto, también puede haber una interpretación a través del desarrollo o de la multiplicación numerológica del 1 al 10 de estos arcanos. Creo que vale la pena hacer una explicación un poco más pormenorizada, porque aparte de ser una de las bases de lectura del tarot de Marsella, el cual supongo que estáis empezando a adivinar que tiene mucho componente visual, es decir, se basa mucho en aquello que nosotros vemos y observamos directamente en las cartas, creo que también es importante porque a simple vista ya he comentado algunas veces que quizá los arcanos menores son un poco fríos, ¿no? En el sentido de que son poco estimulantes para la imaginación de aquellos que están empezando porque, como bien sabemos, no representan a personas o no representan escenas específicas que nos pueden servir como de base o de anclaje para hacer una interpretación. Bueno, dicho esto, ya sabemos que a pesar de no representar escenas o personas, sí que representan objetos y su multiplicación a lo largo del espacio disponible en la carta. Si empezamos desde los principios, nos encontramos con los ases, con el número 1. Aquí vemos el as de espadas, de bastos, de copas y de oros. El número 1, desde un punto de vista numerológico, representa la semilla, representa el continente, todo el potencial que se puede desarrollar. Cuando aparece en una tirada suele hacer referencia a una idea, ¿no? a algo que es una unidad, porque no hay divisiones, como podemos ver, entre estos elementos. No hay elecciones, no hay diferentes, digamos, objetos o disposiciones, ¿no? Es un objeto, es una unidad, es algo que existe por sí mismo de una forma cerrada, ¿no? Y su singularidad, el potencial de ese uno, se puede expresar en un aspecto u otro dependiendo de cada uno de los palos. Por ejemplo, en el caso de las espadas podría representar una nueva idea, una idea única, una idea que puede ser de punto de partida o inicial. En el caso de los bastos podría ser una acción o un deseo nuevo o el potencial de una acción y un deseo. En el caso de las copas, una sensación o una emoción nuevas o distintas, una relación diferente. Y finalmente, en el caso de los dos, podría hablar de una experiencia. Si desarrollamos este as del 1 hacia el 10, vemos que hay como una especie de crecimiento o de desarrollo, pero en una lectura estos ases también pueden aparecer después, por ejemplo, en una lectura lineal, quiero decir, puede aparecer, por ejemplo, después de un 7. Por tanto, estaríamos hablando de una evolución del 10 hacia el 1 y por tanto esa energía, digamos, más que de desarrollo sería de condensación, ¿no? O de completación del ciclo o de integración de la experiencia. Imaginémonos que venimos de un 8 o de un 9 de espadas y luego aparece un as, quizá podría indicarnos en esa lectura que nosotros hemos hecho una integración y hemos vuelto a la esencia. ¿Qué pasa con el as o el número 1? Es muy diferente representativamente o en forma de imagen del resto de números que tienen un carácter más de multiplicación.
Y esto me parece muy interesante porque yo creo que el as tiene también como dos caras, ¿no? Y es que es el número más simple, porque es una única unidad, pero al mismo tiempo puede ser también el más complejo, ya que contiene en sí mismo toda la esencia y el potencial del palo. Por otro lado, si lo entendemos, como hemos comentado, como una semilla, también lo podemos ver como los nuevos comienzos, los inicios, el potencial, la posibilidad, como hemos comentado, ya que la semilla existe, pero todavía no se ha desarrollado. Es decir, toda esta energía distinta de estos palos todavía no tiene forma. Es decir, existe, pero en su unidad más sencilla, ¿no? Tiene todo el número de posibilidades por desarrollar, es decir, las variables son infinitas, de ahí su simplicidad versus complejidad, pero aún no es algo. Es decir, el as, desde un punto de vista del 1 al 10, desde un punto de desarrollo, podría entenderse como algo que aún no es, pero puede ser. Y luego, por otro lado, no nos olvidemos del origen de esa semilla, del origen del número 1. Si hay una semilla, esa semilla no nace de forma espontánea, de la nada, ¿no? Esa semilla, ¿de dónde viene? Viene de un árbol previo, ¿no? Un árbol que también se ha desarrollado, es decir, de un ciclo anterior que también se ha desarrollado, ha llegado a edad adulta o funcional para generar semillas y volver a perpetuar el ciclo, ¿no? Por tanto, lo mismo sucedería, por ejemplo, con un huevo o con un óvulo, ¿no? Si aparece un óvulo está todo el potencial, o el huevo todo el potencial de desarrollo, pero ha sido necesario en este caso una gallina y un gallo, adultos desarrollados funcionales, para poder dar lugar a esa posibilidad, ¿no? Por tanto, insisto, esta semilla contiene todo lo que se puede desarrollar, que a la vez viene de un ciclo anterior, es decir, nos nace espontáneamente, pero que aún no es. Si vemos desde un punto de vista visual, podemos ver que los dos palos duros de los que hablaba el otro día, que son las espadas y los bastos, que aparece como un arma, ¿no?, que puede servir para atacar o para defenderse, y luego los dos palos blandos, según la escuela tradicional, que son las copas y los oros, vemos que hay una diferenciación visual clara. Aquí aparecen dos manos sosteniendo las armas. En el caso de las espadas aparece una corona y unas hojas de laurel y de, supongo que será de alguna planta, no sé, a ver, esperad, dejarme que lo consulte. Ah, sí, de laurel y de palma, que suelen ser símbolos de la victoria, y también vemos todas estas como chispas, ¿no?, alrededor de la espada, que da sensación de movimiento o de actividad, al igual que los bastos. Sin embargo, aquí hay una espada vertical potente y puede ser el inicio de una idea, como decía, el inicio de un proyecto o la capacidad de ver algo con claridad, ¿no? Por otro lado, si estuviera invertida, sería la negación de esa visión o de esa idea, o la posibilidad de una idea que sea peligrosa, ¿no?, o como la espada de Damocles caiga sobre nosotros. En el caso de los bastos, a pesar de que también se ve digamos, un basto, un palo, una porra, que puede ser utilizada para atacar o para defenderse, también vemos todas estas, digamos, chispas, ¿no?, que dan a entender que hay vitalidad o movimiento. Vemos que en cierto modo es un poquito más suave visualmente, no mucho, pero un poco más suave que toda esta actividad de la espada, donde incluso parece que haya más chispas en este elemento que en este. Sin embargo, vemos que el basto se expande hacia arriba, por tanto podríamos ver que ese potencial tiene, digamos, esta semilla tiene el potencial expansivo. En el caso de las copas también vemos que hay un intento de verticalidad, vemos como una especie de chorritos de agua que salen de una copa, ¿no?, y empujan una estructura que recuerda una especie de cáliz religioso, o una especie de cáliz de estos que utilizan los obispos en las ceremonias cristianas. También podría representar una especie de mini ciudad o una estructura, ¿no?, que empuja hacia arriba. Es decir, hay un deseo como de verticalidad, de trascender lo material, ¿no?, de ir hacia un plano más espiritual. Y finalmente podríamos hablar también de los oros, que los oros, como ya dijimos el otro día, es el único elemento que parece tumbado en la tierra, ¿no?, y que tiene aquí 4, digamos, motivos vegetales,
y que además podría hablarnos de cierta neutralidad, porque así como el resto de objetos, si les damos la vuelta, cambian completamente, en el caso de los oros hay poca diferencia entre estar invertida o estar del derecho. Es decir, habla un poco del carácter neutral de los elementos materiales, ¿no? Y de la tierra. En fin, dicho esto, pasamos al número 2. ¿No? Del número 1 vamos al número 2. El número 2, ¿de qué nos habla? Primero nos habla de que ha habido un movimiento, ¿no? Esto, que era una actitud estática, era un potencial, era algo que existe pero aún no se mueve, se expande, se duplica, ¿no? Por tanto vemos dualidad, también podemos ver elecciones, balance, podemos ver dos opciones, podemos ver dos caminos. Y como lo digo, si es del 1 al 10, si el desarrollo es del 1 al 10, podemos ver una división, una multiplicación de opciones, es decir, una divergencia de este potencial, mientras que si es al contrario, si vamos de números más elevados hacia el 2, podemos hablar de una condensación, de una unión, de una reunión, es decir, de una convergencia. Por otro lado, vemos que hay dos opciones, pero también hay algo en este 2, en esta dualidad, que nos habla de una tercera dimensión o de una tercera posibilidad que todavía no existe, pero está, digamos, tangible, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos en el 2 de espadas las dos espadas y dentro una flor, vemos aquí los dos bastos y luego, digamos, el crecimiento, vemos dos copas y una tercera posibilidad y vemos dos oros, pero también algo, ¿no?, de acción en este espacio disponible, en el espacio que existe entre los doses. Es decir, en cierto modo podríamos decir que las elecciones nunca dependen solo de dos. Siempre existe una tercera posibilidad o existe la semilla de un número 3, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos decir que hay dos copas que son iguales, pero que podría existir la posibilidad, ¿no?, de una interacción en medio. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, ya que hablamos de las copas, con las relaciones, porque en las relaciones tenemos una persona, otra persona, una relación de pareja, quiero decir, ¿no? Dos personas implicadas y luego la relación, es decir, hay un tercer elemento que no es tangible, pero está ahí. En el caso del 2 de espadas podemos ver que hay unos límites y unas fronteras claros que delimitan un espacio que podría ser para el crecimiento, ¿no? Podría dar posibilidad de crecimiento. Por otro lado, se podría entender también como que bloquean esta expansión o la delimitan claramente, ¿no? Es decir, hay una serie de quizá de preparativos o de límites claros, pero todavía no hay un avance, hay una posibilidad. En el caso de los bastos podemos ver una gran X que podría entenderse como una intersección, como un cruce, como dos caminos, como pararse a pensar y por otro lado, hablando otra vez de la posibilidad en estas, digamos, hojas, la posibilidad de que algo crezca, ¿no?, entre esa intersección de dos elementos. En el caso de las copas también vemos una clara asociación, una colaboración, una confianza y un potencial de un número 3, y en el caso de los oros vemos una clara dualidad, pero con unas posibilidades abiertas, un posible desarrollo en todo el espacio disponible entre las dos monedas o, por otro lado, una colaboración que está protegida, es decir, donde cada uno de los elementos o de las dos fuerzas, dos personas, dos situaciones implicadas todavía está protegida en su, digamos, en su propio espacio o en su propia, digamos, postura, ¿no? El número 2, seguimos al número 3, evolucionamos al número 3 y en este número 3 vemos la manifestación de ese potencial que tenía el 2. Para que el 3 se manifieste, ya que esto, a pesar de que ha habido una, digamos, expansión, es una cosa, digamos, bastante estable porque es un número par, es decir, nosotros tenemos un elemento y otro elemento y las fuerzas solo pueden ser así o así, ¿no? Hay como una línea entre los dos puntos, mientras que cuando aparece el 3
aparece un triángulo, es decir, el punto 1, el punto 2 y un tercer punto, lo que genera movimiento, lo que genera dinamismo y genera cambios. Por eso el número 3 suele asociarse a la manifestación del 2, es decir, a la posibilidad materializada de un crecimiento, una creatividad. También representa posibilidades y por tanto se añade más movimiento y complejidad. Donde nosotros teníamos aquí dos opciones, dos situaciones, dos elementos, es decir, blanco y negro, por ejemplo, masculino y femenino, avanzar o retroceder, sí o no. En el 3 tenemos una tercera posibilidad. En el caso del ejemplo del blanco y negro tendríamos un gris. También este 2, este movimiento que se transforma en 3, da también cierta estabilidad precaria, porque es un movimiento, es una expansión, pero da cierta estabilidad también, por ejemplo en el caso de un trípode, ¿no? También es un número muy asociado a la espiritualidad, donde antes teníamos cuerpo y mente, ahora tenemos cuerpo, mente y espíritu. En el caso del catolicismo o de la religión cristiana también estaría la Santísima Trinidad, es el primer número que se le añade un componente espiritual. Y bueno, dicho esto, podemos ver aquí cómo se materializa en el caso de las espadas. Pasamos de estos límites, esta posibilidad de expansión, pero protegida, pasamos a una espada que lo corta victoriosamente, ¿no? Supera los límites del 2 con triunfo y sigue hacia adelante. Lo mismo vemos aquí en esta intersección, ¿no? En este cruce, vemos una dirección, vemos que el 3, incluso aquí en estas barras que aparecen alrededor, la barra del 3 supera estas dos barras del 2, es decir, hay cierta dirección, ¿no? Cierto encontrar el camino. También incluso puede que sea un camino intermedio entre estas dos intersecciones, ¿no? Un punto intermedio sobre el cual avanzar, sobre el cual haber movimiento, dirección. Al igual que aquí en el 2 de copas nosotros veríamos la posibilidad de esta relación o de esta, digamos, interactuación no, interactuación no está bien dicho, bueno, de esta dualidad entre las dos copas, vemos cómo aquí se materializa, ¿no? En una tercera, lo que podía dar a entender que aquí se produce un nacimiento, ¿no? Una colaboración de dos elementos que produce un tercero. Lo mismo sucede con los oros, estas dos monedas claramente posicionadas, cada una en su, digamos, espacio personal o propio, en su espacio propio. Vemos aquí también la aparición de un tercer elemento, de un producto, de un resultado de una colaboración. También puede ser la aparición de los primeros frutos, aunque aún modestos porque es un número bajo, ¿no? Pero bueno, hay una clara materialización del 2 al 3 de una serie de posibilidades de movimiento. De este movimiento que rompía con el 2 pasamos al número 4, donde vuelve a haber una estabilidad. ¿Por qué? Porque el 4 es un número de descanso. Nosotros descansamos alrededor de 4 paredes, descansamos sentándonos en una silla de 4 patas. Digamos que ese dinamismo, esa creatividad, expansión o movilidad del 3, al aparecer un cuarto elemento, pierde cierto dinamismo y se vuelve estable. Esta estabilidad puede ser también una advertencia, es decir, puede ser algo positivo, puede ser algo que nos dé un soporte para, digamos, descansar o disfrutar de quizá los primeros frutos de nuestro esfuerzo, pero también tiene una advertencia interna. Y el 4 también nos habla de que este momento de estabilidad no se puede perpetuar forever and ever, es decir, no se puede perpetuar indefinidamente, porque existe un riesgo implícito de estancamiento. En el caso de las espadas, vemos aquí una doble frontera, ¿no? Donde antes había una espada victoriosa, vemos ahora una doble frontera con una flor dentro, que quizá nos podría hablar de alguna situación estable, pero demasiado delimitada, una posibilidad de algo que se expanda pero todavía latente. Y también podría hablar de algunas restricciones. En el caso de los bastos, esta creatividad, este camino por en medio, esta expansión, vemos cómo se transforma en dos palos cruzados con otros dos. Nos hablaría de parar, quizá
de disfrutar de ciertos logros alcanzados. También puede hablarnos de estancamiento. También podría hablarnos de un cambio que nosotros deseamos, pero que por ahora no se va a producir. En el número 4 vemos de copas, vemos 2 copas arriba y abajo distribuidas a través de una malla vegetal con mucho equilibrio. Estas copas nos hablarían de pertenencia, de clan, de estabilidad emocional. Es un número donde el número 4 en los palos blandos, en copas y oros, suele tener connotaciones positivas, no hay estancamiento, mientras que en estos dos puede hablarse un poco más de bloqueos, de inicio de algunos bloqueos o de algunos problemas o de dificultades para expandirse. En el caso de los oros podemos ver también estabilidad, una base segura, una solidez material. También puede verse en este escudo cierta tradición o reputación, cosas como el honor o hacer las cosas de forma tradicional y segura. Por tanto, de este número par, el número 4, estable, asociado a la estabilidad, pasamos al 5. Pasamos a un nuevo cambio, a una nueva dinámica de movimiento, como teníamos en el número 3. El 5 es un número asociado al cambio. También es el número que se sitúa en medio del ciclo de crecimiento, es decir, del 1 al 10, en medio tenemos el 5, ¿no? Es el punto medio, es el punto de desarrollo, digamos, donde llegamos a la mitad. Es un número que genera desequilibrio porque si nosotros sumamos 4 más 1, es un número 4 estable más un 1, que es un número impar, o un número impar como el 3, más 2, que es un número par. Es decir, nunca hay dos situaciones de balance, siempre hay un 3 y un 2, un 4 y un 1, un 2 y un 3, es decir, no existe un balance, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio de pares, hay una ruptura de estabilidad, ¿no? Es decir, hay un cambio. Y en este cambio nosotros normalmente solemos enfrentarnos con dificultades. Lidiar con el cambio puede irnos bien, es decir, puede ser una cosa positiva, salir de cierto estancamiento, pero a veces puede suponer una ruptura de equilibrio y el enfrentarnos a problemas. El número 5 en los arcanos mayores está relacionado con el Papa, por tanto también podría hablarnos de la aparición de un maestro, como puede ser las dificultades, porque bueno, el cambio, la ruptura de la armonía, a veces son los que nos permiten evolucionar y no la estabilidad. La estabilidad nos permite descansar, nos permite continuar de forma repetitiva una serie de circunstancias, de emociones o de parámetros, mientras que la inestabilidad, el 5, nos permite a través de esa dificultad de falta de equilibrio, digamos, superar un estancamiento. Al menos esto es así como yo lo veo, ¿no? Tiene esa dualidad de dificultad o de potencial de aprendizaje. En el caso de las espadas podemos ver que aquí ya hay una espada que quiere ir más allá de los límites, quiere seguir su propio camino. Perdón, que me he quedado sin batería. Bueno, como iba diciendo, esta espada, ¿no?, que intenta cortar esta oposición o esta estabilidad que había en el 4 y que ahora también se encuentra aquí, ¿no?, pero que intenta ir más allá de ella y romperla, ¿no? Lo mismo sucede con los bastos en su número 5, que podría hablarnos de una superación. También una ruptura de equilibrio, porque aquí, a pesar de haber cierto estancamiento, es un número estable, ¿no? También puede ser el enfrentarse a ciertas dificultades, pero no excesivamente complejas, porque la malla, digamos, que se forma entre los 4 palos cruzados todavía es muy pequeña. En el caso de las copas pasábamos de 2 pares formando un grupo, quizá familiar, es decir, una sensación de pertenencia o de clan o de elementos homogéneos, pasamos a un 5.º elemento que rompe, ¿no?, esta dualidad arriba y abajo y se sitúa en el medio. Quizá nos hablaría de un mayor dinamismo que vemos a través de las flores, ¿no?, que aquí estaba todo bastante, digamos, parado. Y aquí podemos ver que hay más movimiento. Podría hablarnos de más capacidad social, de más conexiones, de más dinamismo en las relaciones, o también de un elemento disruptor que puede ser acogido o puede ser aislado
depende del contexto de la lectura, por el resto del clan, que sí que se siente, digamos, una unidad. En el caso de los oros podría pasar más o menos lo mismo. Venimos de una estructura estable asociada a la tradición, a, digamos, la herencia, el legado, el honor, todo esto que aparece en el escudo, se rompe y aparece un quinto elemento en el centro, que habla claramente de una interrupción de patrones estables, ¿no? La aparición de un elemento nuevo que podría ser acogido por esa estabilidad o aislado, al igual que aquí. Depende del contexto de la lectura. Del número 5 pasamos al número 6. Evolucionamos hacia el número 6. El número 6 es un número tradicionalmente asociado a la armonía. Perdón, que es que las cartas son muy resbaladizas y se mueven. ¿Por qué? Porque en su interior vemos que encierra estabilidad, porque tiene 2 más 2 más 2, pero también movimiento, porque es 3 más 3, es decir, un número que ya sabemos que se asocia a la creatividad, a la expansión, etcétera, porque es un número impar, es un número que trae dinamismo, ¿no? Entonces, vemos, perdón, es que me estoy ahogando, vemos que hay par más par. También podemos ver un 4 más un 2, es decir, un par más un impar, dos impares, etc., ¿no? Y hay un balance, hay cierto balance. Es decir, hay una estabilidad propia de un número par con un dinamismo, un movimiento que puede traer el número impar. Si vamos palo por palo, vemos que en las espadas vemos una flor entre 3 espadas curvas a cada lado, es decir, un total de 6, que nos podría hablar de cierta adaptación, de aceptar ciertos límites y crecer dentro de ellos, o quizá de renunciar a moverse para mantener el equilibrio, ¿no? En el caso de los bastos podemos ver también una colaboración, una alianza entre 2 elementos o entre 3 elementos, pero de forma equilibrada o igual. También empujar en varias direcciones, como podemos ver aquí con las flores. Puede ser, dependiendo del contexto de la lectura, varias cosas, insisto. En el caso de las copas sí que vemos una continuidad, una estabilidad. Todo se dispone, digamos, en el espacio de una forma ordenada, balanceada, armónica, ¿no? Nos puede hablar de una continuidad, de unas relaciones o asociaciones estables, fiables, confiables y tal. Y en el caso de los oros vemos de este elemento nuevo que aparece una expansión. Hay un equilibrio, pero también hay una flexibilidad, ¿no? Quizá hay generosidad, hay optimismo, hay otra manera de disponerse que parece un poco más dada, digamos, a la abundancia, al menos cuando aparece, digamos, cuando no aparece invertida. Del número 6 seguimos creciendo hacia el número 7, el cual nos vuelve a hablar, al ser un número impar, de una ruptura. Hemos roto la armonía de los números 6, hemos roto ese perfecto balance entre la estabilidad de los números pares y el movimiento de los números 3, es decir, del par y del impar. Pasamos a una necesidad de reajuste, a una ruptura de la armonía. El número 7 muchas veces se asocia a la individualidad, es decir, a una cierta revisión del individuo frente a la situación anterior o frente a un grupo. ¿Por qué? Porque el 7 es 3 más 3 más 1. Es decir, tiene la estabilidad, pero cierta aparición de un elemento individual que rompe esa armonía del 6. Puede hablarnos de estar en medio de una situación, también de controlar varios elementos, ya que por ejemplo el número 7 va asociado en los arcanos mayores al carro, es decir, de un elemento que controla 2 opuestos y por tanto también de una dualidad entre estabilidad y movimiento. Pero esta vez no se produce en un plano, digamos, más armónico, como puede aparecer aquí, donde los elementos se disponen de una manera más equilibrada. Aquí aparecen claros elementos individuales en la composición. En el caso de las espadas, vemos que hay ya 3 espadas a cada lado, es decir, la malla se va haciendo cada vez más compleja, pero la espada central sigue apareciendo.
sigue habiendo una definición, una lucha con un objetivo claro. También puede ser intentar dar un paso al frente o manifestar una idea distinta en una situación que ya era muy estable o estaba predefinida. En el caso de los bastos podemos hablar de una lucha, de un esforzarse por mantener el camino propio a pesar de que el ambiente, ¿no?, nos dice lo contrario. Quizá el luchar por mantener tu postura, una sensación de persistencia, de resistencia, y también quizá de pagar cierto precio por el esfuerzo, porque a pesar de que hay dinamismo, empezamos a ver cierta saturación en esta situación de esforzarse hacia adelante, ¿no? En el caso de las copas se ve mucho más claramente ese concepto del 7 de individualidad. Aparece una persona, ¿no?, que se integra en un grupo manteniendo su posición y sus valores, o también una persona que, digamos, a pesar de tener su propia individualidad, su propia postura, sus propias ideas, sus propios valores, es integrada en un grupo más homogéneo. Por tanto, puede ser una integración en su parte positiva o una exclusión de una realidad estable en su parte negativa. Lo mismo sucedería con el número 7 de los oros. Vemos aquí una reminiscencia del 4, de la estabilidad del 4, pero aquí el dinamismo del 3, y vemos como este elemento, ¿no?, los motivos vegetales lo arropan, nos podría hablar de cierta aceptación, ¿no?, un equilibrio entre el individualismo y la conformidad, también un elemento nuevo que puede ser bien recibido por la tradición o no, o puede ser excluido, ¿no?, depende del contexto en el que estemos leyendo, puede entenderse de una manera u otra. Aquí también podría verse mejor esa asociación visual con el carro de los arcanos mayores, porque aquí podría aparecer los 4 puntos del carro, mientras que aquí arriba aparece el tendete donde está la figura, digamos, manteniendo ese equilibrio de fuerzas. Continuamos. Del número 7, lógicamente, pasamos al número 8, el cual, como todos sabemos, es 4 más 4, o 2 más 2 más 2 más 2. Es decir, especialmente si lo vemos en su vertiente de 4 más 4, podemos entender que un 4, digamos un cuadrado más un cuadrado, puede transformarse en un cubo. El 8 nos habla de una doble estabilidad, de un doble 4. Hay más solidez, hay más estabilidad, hay más, digamos, completación del proceso, porque ya empezamos a ver que hay una gran cantidad de elementos dispuestos en la carta, lo cual puede hablarnos también de estabilidad, ¿no?, doble estabilidad, de trabajo arduo, de haber llegado a un punto de mucha materialización a través del proceso, pero también de cierta sensación de estancamiento o de asfixia. Empieza a haber un poco de saturación, ¿no?, en algunos de los palos. En el caso del 8 de espadas se puede ver claramente que hay 4 espadas a cada lado, manteniendo en su interior una flor que esta vez es mucho más pequeña que las anteriores, lo cual podría hablarnos de defensas, de una protección, ¿no?, o de muros, de mecanismos de defensa psicológicos o de racionalización de una situación, donde quizá creamos estructuras para sentirnos seguros, pero tal vez está un poco aislado y bloqueado, ¿no?, un poco constringida esa energía por toda esta cantidad de espadas. Notemos que la malla que conforman las espadas curvas ya tiene un nivel de complejidad que nos habla de mucha densidad energética, ¿no?, del elemento aire. Lo mismo podemos ver en el elemento de los bastos, ¿no? Esta ruptura desaparece y da lugar a 2 pares de 4 que conforman una malla muy densa, ¿no? Es decir, es un entorno controlado, con caminos muy predefinidos. También puede hablarnos de poner ciertas situaciones en orden, ¿no?, de una especie de control. Donde sí, siempre hay unas flores, ¿no?, arriba y abajo, pero ya empezamos a ver que los elementos empiezan a saturar la carta. Lo mismo sucede con las copas. Aparecen, ¿no?, 2 elementos que rompen una armonía dinámica. 2 elementos que sí, hay cierta armonía, ¿no?, pero no están en completo equilibrio. En cambio, en los oros vemos que hay 2 más 2 más 2 más 2 o 4 más 4. En esta disposición vemos que aún es más clara esa idea de uniformidad, de conformidad, de rutina, de tareas repetitivas, acciones constantes, también de foco, de trabajo. Es decir,
El 8 se puede manifestar en diferentes aspectos según el palo, pero en todos vemos que ya hay cierta acumulación, ¿no? De esta doble estabilidad pasamos otra vez a un dinamismo impar del número 9. Ya casi estamos llegando al final, ya casi nos encontramos en el fin de la recta, en el número 10. ¿Qué pasa con el 9? El 9 es un número que tiene, digamos, todas las características de un número impar o, digamos, inestable, entre comillas, con algunas características de los números armoniosos, ya que es un 3 más un 3 más un 3, es decir, tiene el dinamismo de los impares, pero ya generando una malla que puede llegar a ser estable, ¿no? A ver, la continuidad del 3 que se manifiesta en el 9 habla, por tanto, de esta dualidad de estabilidad y dinamismo, y también nos habla de que es casi el final del ciclo, pero no. Es decir, que es el último número singular en nuestro sistema numérico decimal. Es decir, después viene el 10, que es 1 y 0, es decir, son dos cifras. Por tanto, el 9 es el número más elevado que tenemos de una única cifra. Por tanto, este número muchas veces también se suele asociar al final del ciclo visto desde un punto de vista individual, es decir, de la persona no relacionada con, digamos, el entorno o los otros o con los grupos, sino el final de un ciclo personal. Por eso, con los arcanos mayores se suele relacionar con el número 9 del ermitaño, del eremita. Esa persona que va hacia una experiencia interior más personal y que no es por tanto un número necesariamente social. El número 9 también nos puede hablar de un fin de ciclo como los 9 meses de gestación, por ejemplo. Pero a pesar de ese equilibrio también se puede sentir muy saturado, como el número 8, ¿no? Es un elemento muy denso. Vemos que ya hay muchos componentes en la carta, ¿no? Se nota que estamos llegando al fin de algo. En el caso de las espadas, muchas veces se asocia esta carta al valor. ¿Por qué? Porque en una malla ya súper densa de 4 y 4, ¿no? Es decir, una malla ya de unos límites, una constricción considerables, aparece una espada que, a pesar de no tener prácticamente fuerza, ¿no? Intenta, digamos, oponerse incluso, digamos, con todo el ambiente en contra, ¿no? En el caso de los bastos, podría hablarse también de dificultades, de gran dificultad u oposición, ¿no? De un intento de movimiento, pero que todavía no se puede producir porque hay mucho en juego, ¿no? También de cierto agotamiento en la lucha de la ruptura. En el caso de las copas, sin embargo, nos podría hablar de coordinación, de armonía general, donde cada pieza ocupa el lugar que le corresponde. En esta hermosa carta vemos que las tres copas de cada fila se disponen armoniosamente alrededor de todas estas hojas vegetales, ocupando todo el espacio, pero donde todas forman un gran conjunto estable, ¿no? Dinámico y estable al mismo tiempo, porque el 9 es, digamos, es un número impar y por tanto no tiene una estabilidad de un número par, pero en este caso vemos que se dispone de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el espacio disponible. En el caso de los oros, vemos una estabilidad abajo con 4 monedas, una estabilidad arriba con otras 4, es decir, estabilidad, estabilidad, y otra vez, parecido al número 7, vemos una moneda en medio. Sin embargo, es distinta este número. Aquí hay más, digamos, inestabilidad, ¿no? Aquí hay un poco más de revisión de todo lo que está pasando, mientras que en este 9 podríamos ver una motivación, un deseo de avanzar, resistencia, coraje, quizá una idea poco convencional o un llevar a cabo algo dentro de una estabilidad material mucho más, digamos, constringente, ¿no? Pero bueno, como ya vemos, este 9, que está muy saturado, nos lleva al final del ciclo, nos lleva al número 10, es decir, a la concretación, terminación, culminación de los numerales. El número 10, por tanto, es un número que se asocia a lo completo, al logro, al final del ciclo, al final del camino. Ese movimiento del individuo que veíamos aquí en el 9, ¿no? Esa individualidad, ese final de ciclo individual asociado al eremita o al ermitaño, vemos cómo pasa al colectivo, que es el número 10.
Por lo menos así sucede también en el sistema Rider-Waite. Hay más interacción entre los elementos, hay más interacción con el exterior. También vemos que el 10 es 5 más 5, es decir, forma parte de la culminación de la segunda parte del ciclo. Si veíamos del 1 al 5, luego veíamos del 5 al 10, ¿no? En los arcanos mayores suele asociarse a la rueda de la fortuna. Y si entonces entenderíamos que en la rueda de la fortuna del 1 al 5 sería un movimiento ascendente, mientras que del 5 al 10 sería un movimiento descendente, ¿no? Por tanto, podemos ver que es un final de ciclo, pero también es 5 más 5, es una doble inestabilidad. Es decir, es un movimiento de saturación, pero no una estabilidad armónica como podía ser un 8 o una doble estabilidad de una armonía de un 6, una doble estabilidad de un 8. Aquí vemos una finalización, pero no con una sensación como de relajamiento. Hay bastante obstrucción o saturación de elementos. No está claro que tenemos que finalizar el proceso para volver otra vez a un nuevo ciclo que sería manifestado por el as, por el número 1, ¿no? Por tanto, estos números pueden sentirse muy intensos en una lectura porque, como vemos, ya no hay más espacio disponible, ¿no?, para la evolución de los elementos. En este caso vemos dos espadas intentando cruzar, ¿no?, a través de toda esta malla, pero no sabemos muy bien si lo consiguen o no. Hablan un poco del agotamiento, de una situación compleja donde puede haber conflictos o intereses cruzados, una cosa ya que no da más de sí, ¿no? Lo mismo que aquí también hay una malla muy potente donde hay dos palos que intentan cruzar a través de ella. También podría hablar de una colaboración de dos en una situación como muy constringida. Hay una resistencia y una perseverancia. También puede ser una sensación de que hay dos elementos que, a pesar de estar pasando por dificultades, no se separan e intentan romper, pero ya vemos que no caben más elementos y la malla ha llegado ya a su final, no permite más movimiento, no permite más elección. En el caso de las copas vemos como toda esta armonía de las hojas y de las copas del número 9 desaparece, no hay ningún tipo de flor o de elemento vegetal aquí, y aparecen las 9 copas anteriores culminadas por una gran copa en la parte superior. Es decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Puede ser un movimiento de ascensión hasta una culminación emocional, espiritual, de conexión, o también puede ser la sensación de que hay un liderazgo o hay una figura destacada. También hay una figura que cuida de otros que dependen de él, ¿no? Depende del contexto de la lectura. Podemos ver que hay una culminación, un acabamiento, tanto de alguien que cuida de otros, como si es una lectura más espiritual o energética, quizá una completación hacia un estado espiritual, experiencial, definitivo, por decirlo de algún modo. Y luego tenemos de este 9, ¿no?, que veníamos de una motivación, de un deseo de avanzar, de romper con una estructura, aparece un 10 donde ya es el máximo exponente de monedas, aparece una gran flor en medio, hay una abundancia, una prosperidad, hay éxito, pero también puede ser una carta que nos habla de materialismo. Pero bueno, independientemente, vemos que ya hemos llegado al final del ciclo numeral. A posteriori vendrían las cartas de corte y que, por tanto, no podemos avanzar más a través de ninguno de los elementos o ninguno de los palos. Y nada, y ahora vamos a hacer un pequeño resumen, digamos, para que os quede claro de lo que he estado hablando la asociación numeral. Utilizando el palo de oros, vemos que hay una disposición desde el 1 que llega hasta el 5, que sería la mitad del ciclo. Luego continúa con el 6 hasta llegar al 10, que es la saturación. Y podríamos hacer un resumen utilizando, como digo, los oros como ejemplo para hablar un poco de esta conexión entre los números y los elementos de las cartas, ¿no? Por ejemplo, decimos, vale, el 1, el as, ¿no?, el potencial está ahí, el potencial existe, si aparece en una tirada, pero todavía no se ha desarrollado, es decir, existe la forma, pero todavía no se ha materializado. Luego tenemos el número 2, donde se abren dos opciones, hay un balance, hay un camino, hay una dualidad, depende del contexto. Ese 2 o esa posibilidad también de ese espacio que hay entre dos se materializa en un 3, aparece el movimiento, la creatividad, la apertura a nuevas posibilidades, también puede aparecer la manera de buscar que algo suceda, es decir, va asociado, como digo, a la creatividad. Este 3 nos lleva al 4,
que hay una estabilidad donde se alcanzan los primeros logros, donde se descansa, donde se puede disfrutar, donde digamos hay cierta estabilidad, ¿no? O hay una estabilidad, hay una dualidad estable. Pero esa dualidad se vuelve a romper nuevamente con un 5, ¿no? Que nos habla de que necesitas superar esas dificultades, pero también de que el cambio es necesario para progresar. Va a haber cierta inestabilidad, va a haber problemas, pero es necesario para superarlos y llegar aquí, perdón, que sería el 6. La armonía, que nos dice, sí, has superado las dificultades, has hecho ajustes necesarios y hay, digamos, un equilibrio nuevamente, ¿no? Hay un dinamismo equilibrado. Pero nuevamente ese 6 o esa armonía vuelve a romperse a favor de un 7, que nos dice, bueno, individualmente, dentro de esta realidad hay cosas que necesitan ser revisadas, ¿no? Hay cosas que hay que hacer balance o ajuste, ¿no? No todo va a permanecer así para siempre. Pero tampoco va a permanecer inestable para siempre. Entonces, si nosotros hacemos esos ajustes necesarios, llegamos al número 8, que nos habla de que sí, has trabajado en ello, has conseguido una estabilidad, has conseguido algo que es sólido, ¿no? Un doble 4 es una doble estabilidad y por tanto nos habla del esfuerzo, del trabajo y tal. También podemos ver a partir de aquí que existe cierta saturación o cierto colapso, ¿no? Especialmente en los palos duros de los bastos y las espadas. Y luego el número 9 nos llevaría a ver que se puede alcanzar una completación, ¿no? Un triunfo individual, porque es, como decíamos, el último número simple o de una única cifra en nuestro sistema numeral decimal. Es el más alto, el número 9, por tanto podría hablarnos de cierta finalización individual, de estar casi en el final, pero también en algunas situaciones nos podría hablar de que las cosas no están funcionando como nosotros querríamos, o empieza a haber ciertos problemas que nos llevarían al número 10, donde nos dicen sí, has llegado al final, tienes un sentido de completación, de finalización, de conseguir las cosas por las que has trabajado, o por el contrario, podríamos vernos en una situación donde ya no da más, ¿no? Donde se ha saturado las posibilidades, especialmente en las espadas o los bastos, mientras que podría haber un 10 más amable, como vemos aquí en los oros, y también en las copas. Y nada, esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda digamos, este viaje donde casi me ahogo a través de los numerales y la asociación con las diferentes cartas y cómo progresa, ¿no? Numéricamente cada uno de los palos del tarot de Marsella. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de la serie, donde hablaré de la asociación entre los arcanos mayores y los numerales. Es decir, ya hemos explotado digamos, la versión de los arcanos menores y luego hablaré de los arcanos mayores unidos a los números y luego también haré un vídeo donde propondré diferentes ejercicios. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.